Durante 5 días ella dejó pistas. No lo supieron hasta que ya era tarde. El cuaderno estaba allí, intacto, entre las tablas huecas del ropero antiguo que nadie había abierto desde que ella desapareció. Era un cuaderno pequeño, de tapas duras color mostaza, con esquinas mordidas por el tiempo, y un botón de grabación rojo apenas visible en la parte interna de la tapa. Cuando Joaquín lo encontró, casi por accidente, buscando un cargador viejo en la habitación cerrada de su hermana, no supo de inmediato lo que tenía en las manos. Lo abrió con torpeza, como si invadiera un secreto, y al presionar aquel botón rojo, una voz quebrada llenó el aire detenido del cuarto. No me creen, pero yo sé que no está bien. La voz era de Luna, su hermana, grabada con una calma que dolía, con pausas largas que parecían mirar algo fuera del alcance del micrófono. Joaquín se quedó congelado, sentado en el borde de la cama aún tendida, sin mover un solo músculo. Afuera, el cielo estaba cubierto de nubes, bajas como si el invierno hubiera regresado solo para envolver ese momento. Nadie en la familia sabía de aquel diario con grabaciones. Nadie. Y ahora, escucharlo era como abrir una herida que ya había aprendido a sangrar en silencio. Las paredes de la habitación seguían cubiertas con recortes de revistas viejas, estrellas fluorescentes en el techo y una hilera de peluches cuidadosamente alineados en el estante. Todo seguía igual desde que Luna desapareció, como si el tiempo se hubiera detenido. En ese espacio pequeño, cargado de olores familiares, colonia infantil, lápiz de color, ropa limpia guardada demasiado tiempo. El diario de voz no tenía más de 10 grabaciones, y todas parecían fragmentos de pensamientos solitarios, inconexos, con frases cortas y sonidos ambiente que se colaban entre palabra y palabra. Un perro ladrando a lo lejos, el ruido de pasos sobre madera, el crujir de una puerta mal cerrada. Nada concreto, nada definitivo, pero todo profundamente perturbador. En una de las grabaciones, apenas audible, Luna susurra. Él entra cuando todos duermen. Y después, silencio. Largo, pesado. Joaquín no sabía qué hacer con eso. Tenía 19 años y había pasado el último año intentando olvidar, intentando no culparse, intentando convencerse de que no había nada más que se pudiera haber hecho. Pero ahora, con ese objeto en las manos, todo volvía a empezar. El cuaderno no solo contenía palabras, contenía un eco de algo que había pasado mientras todos dormían, mientras todos fingían no ver, porque eso era lo que más dolía, que nadie había querido mirar demasiado de cerca, ni él, ni sus padres, ni los profesores, ni los vecinos. Luna se había ido y todos se quedaron con sus versiones tranquilizadoras. Se escapó, fue culpa del internet, estaba confundida, pero ninguna explicación llenaba el hueco exacto de su ausencia, y ahora ese cuaderno venía a romper el silencio que todos habían tejido con tanto esmero. El peso del diario en las manos de Joaquín era pequeño pero insoportable. No sabía si debía mostrarlo, esconderlo, borrarlo. Lo volvió a escuchar todo una vez más, esta vez con los ojos cerrados, intentando captar algo entre las pausas, entre los suspiros, entre los ruidos. En una de las últimas grabaciones, Luna dice: «Yo sé que no está bien, pero si lo digo se enoja». No dice quién, no dice cuándo, no dice dónde, solo deja esas palabras flotando, como una soga en medio del vacío. La forma en que lo dice no es de miedo directo, sino de resignación, como si ya hubiera entendido que nadie iba a escucharla, que sus palabras no bastaban, que su voz se perdería igual que ella. El cuaderno tenía una página arrancada, justo en el medio. Joaquín la notó al pasar los dedos por el lomo. Una hoja faltante, un espacio que nunca sabrían qué contenía. Lo imaginó muchas veces después. Había una confesión, un nombre, una fecha, pero más allá de esa suposición, lo que más lo inquietaba era la idea de que ella misma la hubiera arrancado, como si hubiera dudado de su derecho a contar lo que sabía, como si incluso allí, en su espacio más secreto, sintiera que no podía hablar del todo. Ese acto, quitar una hoja en vez de grabar, callar en vez de señalar, fue el que más lo devastó, porque decía algo profundo sobre Luna, que su silencio no fue accidental, fue una forma de protección.
El reloj de la mesita seguía marcando las 3:17. Estaba detenido desde la noche en que ella desapareció. Un detalle que nadie había notado hasta ese momento, como si el tiempo hubiera decidido quedarse en ese instante, congelado junto a los peluches, los lápices ordenados por color, las grabaciones escondidas. Joaquín miró el reloj y se dio cuenta de que todo en ese cuarto hablaba, si uno sabía escuchar. Incluso el silencio tenía cosas que decir. Se quedó ahí, sin moverse, con el diario en las manos, mientras el sol de la tarde empezaba a desvanecerse lentamente tras las cortinas pesadas. Nadie llamó a la puerta. Nadie interrumpió. Era como si ese momento le perteneciera solo a él y a ella. Si te interesa esta historia, suscríbete, deja tu like y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. La casa de los Aranda estaba ubicada en las afueras de Villa del Sol, un barrio modesto al norte de Santiago, donde las calles parecían repetirse como una secuencia sin fin. Las fachadas eran similares, los jardines pequeños y las rejas oxidadas contaban historias que nadie más quería oír. Era otoño cuando Luna empezó a cambiar, no de golpe, no con un evento visible, sino como la forma en que una mancha de humedad va creciendo en la pared. Al principio, apenas se nota. Después, es imposible no verla. Luna ya no esperaba a su madre en la cocina para hacerle preguntas sobre las recetas. Tampoco dejaba sus zapatos tirados junto al sofá como solía hacer. Empezó a cerrar la puerta de su habitación cada vez más, incluso durante el día, y colocó una toalla enrollada en la parte baja, como si intentara aislar algo. Algo que solo ella sabía, algo que los demás no debían oír. Era difícil decir si estaba triste, enojada o simplemente distante. Su rostro tenía una neutralidad que dolía. Sus ojos miraban sin enfocarse y sus respuestas eran cortas, perfectamente educadas, perfectamente huecas. Joaquín se dio cuenta primero. Él y Luna no eran particularmente cercanos, pero compartían algunas rutinas nocturnas. Se cruzaban en la cocina a tomar agua, comentaban algún programa de televisión, se reían con ciertos códigos secretos, pero un día esos cruces desaparecieron. Luna ya no salía de su cuarto por la noche, o si lo hacía era cuando nadie más estaba despierto. Joaquín la escuchó varias veces hablando sola, pero al acercarse, la voz se detenía. Era como si ensayara algo, como si necesitara decir algo, pero no encontrara cómo. También notó que su hermana empezó a pegar pequeños papeles en la pared, detrás de la cortina de la ventana. Cuando, semanas después, retiraron esa cortina, encontraron palabras sueltas escritas con puntos, lápiz, no, callar, oscuro, yo sé. Palabras sin contexto, palabras que por sí solas no probaban nada, pero que juntas construían una sensación de alarma muda. Los dibujos cambiaron. Luna siempre había sido una niña de colores vivos, de arcoíris mal trazados, de gatos sonrientes y soles con gafas, pero sus últimos dibujos, los que guardó entre las hojas de sus cuadernos escolares y debajo de la cama, eran otra cosa. Casas con ventanas selladas, niñas sin rostro, figuras que parecían personas, pero con los ojos tachados. Había uno, en particular, que Joaquín nunca pudo olvidar, una niña parada en medio de una carretera, bajo un cielo negro. A su alrededor, árboles con ojos abiertos en sus troncos. El suelo estaba lleno de cruces pequeñas, y en la esquina inferior una figura lejana, casi invisible, con una mano extendida. Luna no firmaba esos dibujos, los escondía, como si supiera que no debía dejarlos a la vista, como si el acto de dibujarlos fuera, por sí solo, peligroso. Sus cuadernos escolares también empezaron a mostrar señales, no en las tareas, que seguían siendo cumplidas con precisión, sino en los márgenes. Allí, donde los profesores no miraban, Luna escribía frases que parecían repeticiones de pensamientos intrusivos. Tengo que callar. Si hablo, se enoja. Nadie va a creerme. Algunas veces simplemente anotaba fechas, sin nada más. Fechas que no coincidían con eventos escolares ni familiares. Joaquín, más tarde, intentó hacer un cruce entre esas fechas y lo que había pasado en casa, pero nunca logró encontrar un patrón claro. Era como si Luna hubiera estado dejando migas de pan
en un bosque que solo ella conocía, esperando que alguien, en algún momento, se atreviera a seguirlas. La escuela tampoco ayudó. A pesar de que algunas profesoras notaron su cambio, su silencio repentino, su mirada baja, su pérdida de peso, nadie activó ningún protocolo. No había marcas visibles, no había denuncias, no había agresión directa. Solo una niña que ya no levantaba la mano, que ya no se ofrecía a leer en voz alta, que pasaba los recreos en el rincón del patio, mirando el suelo como si allí hubiera algo que solo ella podía ver. Una psicóloga escolar la vio una vez, por sugerencia de una docente. La conversación fue breve. Luna dijo que estaba bien, que solo estaba cansada, que tenía muchas tareas, y eso bastó. Nadie volvió a insistir. En casa, Teresa, la madre, intentaba mantener las rutinas intactas, despertar a Luna con un beso en la frente, preguntarle qué quería para el desayuno, dejarle una nota en su mochila, pero Luna había dejado de responder con entusiasmo. A veces solo asentía con la cabeza, a veces ni eso. Guillermo, el padre, era más distante. Trabajaba muchas horas y solía llegar tarde. Cuando lo hacía no se quedaba mucho en la sala. Saludaba, comía algo rápido y se encerraba en su oficina del fondo, donde tenía su taller de electrónica. Entre ellos y su hija se había levantado un muro de gestos mínimos. Un muro hecho de puertas cerradas, platos sin tocar y palabras no dichas. Un sábado, Luna se quedó sentada durante horas en el columpio del patio sin moverse. Joaquín la vio desde la ventana. No jugaba con el teléfono. No tenía un libro. Solo miraba el suelo, balanceándose apenas, como si el mundo se hubiera vuelto un ruido lejano. Era una imagen desoladora. Una niña sola en medio de un patio húmedo, con la chaqueta abrochada hasta el cuello y las manos dentro de las mangas. Joaquín pensó en salir. Pensó en preguntarle si todo estaba bien, pero no lo hizo. Y esa decisión, o esa omisión, fue algo que más tarde lo perseguiría en sueños, porque había algo en esa imagen, en esa inmovilidad, que pedía ser interrumpida. Pero él no lo hizo. Nadie lo hizo. La última semana antes de su desaparición, Luna empezó a escribir más. No cartas, no cuentos, solo frases en papeles sueltos que guardaba en una caja de zapatos. Joaquín los encontró después. Uno de ellos decía: «Cuando no esté, sabrán que intenté». Otro: «No era un monstruo, solo alguien que sabía cómo esconderse». Y uno más, escrito con lápiz azul, con letras grandes: «Yo hablé, pero nadie me oyó». No había destinatario, no había contexto, solo esas frases, guardadas, escondidas, esperando. Esa fue Luna en sus últimos días. Una niña que hablaba en códigos, que buscaba ser leída entre líneas, que gritaba en voz baja. Nadie supo interpretar sus signos. Nadie tuvo el valor o la claridad para detenerse a mirar con atención. Y cuando por fin alguien quiso hacerlo, ya era demasiado tarde. El 14 de abril amaneció con un frío inusual. Las persianas temblaban con el viento, y en la cocina, el café recién hecho liberaba un aroma cálido que contrastaba con la ausencia. Teresa, como cada mañana, dejó 2 rebanadas de pan tostado sobre el plato blanco con bordes azules que Luna usaba desde pequeña. La taza con leche y miel ya estaba servida, junto al pequeño cuaderno de tareas que ella siempre revisaba antes de salir. Pero ese día, la silla permaneció vacía. Durante los primeros minutos nadie notó nada extraño. Era lunes, el comienzo de una semana más. Teresa pensó que su hija se había demorado en la ducha. Joaquín se encerró en su cuarto para repasar apuntes. Guillermo ya se había ido sin decir adiós. Solo cuando el reloj marcó las 7:40 y no se oía ningún sonido proveniente del cuarto de Luna, Teresa subió las escaleras. Golpeó la puerta 2 veces. Nada. Abrió con suavidad. La cama estaba tendida. El uniforme del colegio no estaba ni en la silla ni colgado en el perchero. No había señales de que alguien hubiera dormido allí. La almohada estaba lisa, sin marcas, el edredón sin arrugas, las ventanas cerradas, la lámpara de escritorio apagada, la silla perfectamente alineada, todo tan ordenado que parecía inhumano. Teresa sintió un escalofrío,
como si hubiera entrado a una maqueta de habitación y no a la de su hija. Caminó hasta el armario. El abrigo de lana verde que Luna usaba cada día no estaba. Tampoco la mochila. En la repisa del espejo, su cepillo de dientes seguía húmedo. El pijama estaba doblado sobre la silla, como si ella hubiera salido temprano, como si ella hubiera querido hacer parecer que todo estaba bien. Bajó corriendo. Gritó el nombre de Luna. Joaquín salió de su cuarto, sobresaltado. ¿No está en su pieza?, preguntó. Teresa negó con la cabeza. Revisaron el patio, la reja, la cochera. Nada. El teléfono de Luna sonaba apagado. Ninguna nota, ningún mensaje, nada. Teresa comenzó a marcar a las amigas de su hija. 1, 2, 3 llamadas, todas con respuestas similares. No la vimos desde el viernes. No vino el sábado. No contesta los mensajes desde hace días. Joaquín, mientras tanto, encendió la computadora de Luna, buscando alguna pista. Abrió el navegador, el historial, los mensajes. Todo parecía en orden, demasiado en orden, como si alguien hubiera limpiado cuidadosamente cada rastro digital. Esa fue la mañana más larga que recordaron. A las 9:15, Teresa fue a la comisaría. Llevaba una foto reciente y una bolsa con la ropa que Luna había usado el viernes. El agente de guardia la atendió con gesto rutinario. Le preguntó si ya era mayor de edad, si había indicios de fuga, si la niña tenía conflictos en casa. Teresa dijo que no, que Luna era reservada, sí, pero que jamás se habría ido sin avisar, que era metódica, prudente, demasiado cauta para una decisión impulsiva. El agente le pidió que esperara 24 horas, que tal vez estaba en casa de alguna amiga, que los adolescentes hacen eso. Teresa no respondió, solo apretó la bolsa contra el pecho y volvió a casa con una nube densa sobre los hombros. El resto del día fue una coreografía absurda. Llamar, esperar, preguntar, revisar, imaginar. Joaquín salió en bicicleta y recorrió los caminos por donde Luna solía caminar. Fue hasta el parque, al almacén, al colegio. Nadie la había visto. Nadie tenía nada que decir. Teresa llamó al colegio, al médico de familia, incluso a un profesor de música con el que Luna había tomado clases años atrás. Nadie sabía, nadie sospechaba. Y ese fue el primer golpe real. Entender que no había testigos. Que Luna, en su mutismo calculado, había logrado desaparecer como si nunca hubiera estado. Solo quedaban objetos, fragmentos, ecos. A las 6 de la tarde, Guillermo regresó del trabajo. Teresa no pudo hablar. Solo lo abrazó, con los ojos vidriosos. Él entendió de inmediato. Su expresión no fue de sorpresa, sino de negación, como si alguien le dijera que el suelo ya no era suelo. Llamaron nuevamente a la policía, esta vez con más insistencia. Una oficial joven, de voz suave pero mirada firme, llegó a las 20:40. Preguntó por la rutina de Luna. Revisó el cuarto, tomó nota. Preguntó por amigos, por parientes, por vecinos. Se llevó la computadora, les pidió fotos recientes. Teresa, con manos temblorosas, sacó un álbum que Luna había comenzado a armar a los 10 años. En la tapa, un recorte decía, «Mi vida feliz». Nadie pudo abrirlo. Esa noche no durmió nadie. Teresa se sentó en el sofá con la taza de leche aún tibia de la mañana, ahora fría, intacta. Joaquín se encerró en su cuarto, pero no apagó la luz. Guillermo caminó por la casa como un guardián silencioso, abriendo y cerrando puertas sin saber qué buscaba. Cada sonido, cada sombra, cada silencio parecía una pista, pero no lo eran. Solo eran los huecos que deja una presencia cuando se extingue. A las 3 de la madrugada, Teresa subió al cuarto de Luna. No lo tocó, no lo alteró. Solo se sentó en la cama, como esperando que en cualquier momento se abriera la puerta y su hija entrara riendo por el susto. Pero la puerta no se abrió. Al amanecer, todo seguía igual. La taza seguía llena. El pan, duro. La cama, perfecta. El silencio, intacto. Y en ese silencio nació algo que jamás los abandonaría. El miércoles por la mañana, a 3 días de la desaparición de Luna, la casa de los Aranda se llenó de voces ajenas. Policías, una asistente social,
un par de periodistas locales. La calle donde nunca pasaba nada se convirtió de repente en un punto de interés. La familia fue separada en distintas habitaciones para responder preguntas. Los agentes querían saber la hora exacta en que Luna fue vista por última vez, qué ropa llevaba, si había cambiado de comportamiento, si tenía novio, si usaba redes sociales para hablar con desconocidos. Teresa contestaba con precisión, pero su voz temblaba. Guillermo, más seco, insistía en que no tenía sentido. Luna no se iría sin decir nada. Joaquín evitaba el contacto visual. Sentía que estaba fallando, que no había mirado lo suficiente, que no había escuchado las pausas. El cuarto de Luna fue revisado por peritos. Buscaron huellas, fibras, restos de cabello. Tomaron fotos de todo, del cepillo, de la cama, del armario, incluso de una nota escrita a mano pegada en la pared, donde solo se leía: «Yo sí sé lo que vi». Esa frase generó desconcierto. ¿Qué había visto? ¿Cuándo? ¿Dónde? Nadie lo sabía, y sin contexto, todo quedaba en el aire. Entre los objetos que revisaron, uno llamó la atención de un oficial joven, un pequeño grabador infantil, del tipo que se venden en jugueterías, con botones de colores. Lo pusieron en una bolsa con cierre hermético, aunque parecía inofensivo. Nadie lo encendió en ese momento. Nadie supo que allí ya había grabaciones que, más tarde, cambiarían todo. Los primeros carteles aparecieron ese mismo día, impresos con tinta negra sobre papel blanco. Una foto reciente, tomada en la cocina de 1900. Casa. Luna sonreía tímidamente, con una remera roja y el pelo recogido en una trenza suelta. Debajo, los datos básicos: nombre completo, edad, altura, última vez vista. Joaquín fue quien salió a pegarlos. Caminó hasta el supermercado, la parada de colectivo, la escuela. En cada poste, en cada reja, dejaba una copia. Nadie lo acompañó. Era como si su cuerpo necesitara moverse para no derrumbarse. Sentía que, de algún modo, debía compensar el no haber hablado con ella días antes, como si ese esfuerzo físico pudiera revertir lo irremediable. Las hipótesis no tardaron en llegar, algunas sin lógica, otras con demasiada. Un vecino afirmó haber visto a una chica subir a un auto gris la mañana del lunes, a 2 cuadras de la casa. Otro dijo que la vio caminando sola rumbo al río. Una señora del almacén recordó que Luna había comprado una barra de cereal el domingo por la tarde. Ninguna versión coincidía. Algunas fechas no cuadraban. Algunas imágenes eran confusas. Nadie podía afirmar nada con certeza. Y eso fue, precisamente, lo que más perturbó a la familia, que los supuestos testigos la recordaban sin precisión, como si su presencia hubiera sido solo un rumor. Teresa, en un intento por encontrar algo útil, comenzó a revisar los cajones del cuarto de Luna cada noche. Sacaba los libros, olía la ropa, pasaba los dedos por los bordes de los papeles. Un día encontró una hoja doblada en 4, escondida dentro de una caja de lápices. No tenía dibujos ni frases completas, solo 2 palabras: no digas. ¿No digas qué? ¿A quién? Lo mostró a la policía, pero fue catalogado como insuficiente. Las niñas escriben cosas así, dijo un agente. Teresa no respondió. Solo guardó la hoja en su bolsillo y la llevó consigo cada día desde entonces, como un relicario, como una advertencia. Joaquín, por su parte, se dedicó a revisar el historial de chats en redes. En los días previos a la desaparición, no encontró nada alarmante. Conversaciones con amigas sobre tareas, un intercambio breve con una prima sobre una serie, un mensaje no respondido de una cuenta desconocida. Esa cuenta, con nombre de usuario ambiguo y sin foto, solo había escrito: «Todavía no hablaste». La policía intentó rastrear la IP, pero resultó ser de un servidor público. Sin rastro, sin responsable. Mientras tanto, la escuela organizó una reunión. Profesores, directivos, padres. Se habló de prevención, de salud mental, de contención. Pero nadie aportó nada nuevo. Algunos recordaron que Luna se había aislado, que ya no participaba, que había pedido cambiar de lugar en clase. Pero todos pensaron que era algo pasajero, que era una etapa. Nadie imaginó esto, repetían. Y eso era lo más doloroso, que todos en algún momento vieron la señal. Y todos,
Por comodidad o miedo la ignoraron. En la tercera noche sin luna, Joaquín volvió a entrar en su cuarto. Lo hizo en silencio, descalzo, como si invadiera un templo. Encendió la lámpara del escritorio. Abrió la tapa del diario amarillo que ella usaba desde los 9 años. Allí encontró una página con una frase escrita en tinta negra, grande, como si necesitara gritar: «Nadie me oye». La leyó en voz alta. Una vez, 2 veces. Después se quedó sentado mirando el vacío. El cuarto estaba en silencio, pero su mente vibraba con sonidos que no podía ubicar. Pasos, puertas, respiraciones entrecortadas. Era como si algo estuviera escondido aún, esperando ser descubierto. Algo que Luna dejó, algo que él, todavía, no había sabido ver. Pasaron 7 días desde la desaparición de Luna, cuando Joaquín, buscando un viejo cable USB en el armario del pasillo, decidió abrir una pequeña caja de madera que había pertenecido a su abuelo. No esperaba encontrar nada importante, solo objetos olvidados. Pero entre sobres con recibos antiguos y un par de llaves oxidadas, sintió algo sólido, rectangular. Era un cuaderno, pero no uno cualquiera. Tenía tapas duras de color mostaza y un grosor inusual. Cuando lo sacó, notó un leve peso desigual. Lo abrió. En su interior, en lugar de páginas, había un compartimento para grabaciones de audio. Un pequeño botón rojo resaltaba en el margen izquierdo. El cuaderno era en realidad un diario de voz, algo que Luna había armado por su cuenta, adaptando una libreta vieja con una grabadora interna, probablemente de esos kits electrónicos que Guillermo dejaba abandonados por la casa. Joaquín lo sostuvo con ambas manos. Dudó unos segundos. Luego presionó el botón. Un clic seco. Silencio. Y después, una voz. La voz de Luna. Su voz, pero más baja, más lenta, como si hablara desde una caverna interior. Hoy fue igual que ayer. Nadie notó nada. La frase quedó suspendida en el aire. Joaquín no respiró. Pasaron varios segundos antes de que sonara otra grabación. A veces creo que si me caigo al pozo nadie va a mirar para abajo. La calidad del audio era rudimentaria, con interferencias, zumbidos, ruidos de fondo, pero la emoción traspasaba el aparato. Cada palabra parecía elegida con cuidado. No, era una niña jugando a grabarse. Era alguien dejando constancia de algo que no podía decir en voz alta. El diario contenía 10 grabaciones. Joaquín las escuchó todas en orden. Algunas eran solo sonidos, una respiración prolongada, un golpe seco, pasos alejándose. En otras, Luna hablaba entrecortadamente. «No me creen, pero yo sé que no está bien. Él entra cuando todos duermen. Mi puerta no suena, pero yo sé cuando está abierta». Cada frase abría una pregunta. ¿Quién era él? ¿Qué significaba no está bien? ¿Cuánto tiempo había estado grabando esas frases? Joaquín volvió a escucharlas una por una, esta vez anotando cada palabra, cada pausa, cada interferencia. Empezó a notar patrones. Siempre grababa de noche. Siempre usaba frases indirectas. Nunca decía nombres. En una de las grabaciones más largas, Luna narra algo parecido a una rutina. Su voz es casi un susurro. Primero, se apagan las luces. Después, se escuchan los pasos. A veces se queda en el pasillo. Otras entra. Yo no me muevo. Aprendí a no respirar muy fuerte. Si hago ruido, se queda más tiempo. Esa fue la primera vez que Joaquín sintió un nudo físico en el estómago. No era solo miedo. Era impotencia, rabia, desesperación. Esa grabación duraba 3 minutos. Al final, Luna repetía 3 veces la misma frase. «Yo sé que esto no es normal». Esa convicción, dicha sin dramatismo, sin lágrimas, lo golpeó más que cualquier grito. Joaquín mostró el diario a Teresa. Se sentaron en la cocina, frente a frente, y lo escucharon juntos. La madre no habló. Solo apretó las manos sobre el regazo y cerró los ojos. A la tercera grabación, comenzó a llorar en silencio. A la sexta, tuvo que levantarse. Caminó por la casa, tocando los marcos de las puertas, las paredes, las fotos colgadas, como si buscara algo que la anclara. Cuando terminó de escucharlas todas, se sentó nuevamente y dijo: «Nos hablaba, y no la oímos». Guillermo, por su parte, no quiso escuchar. Dijo que no tenía sentido revivir el dolor, que esas grabaciones no probaban nada,
que eran solo pensamientos de una niña sensible. Esa frase, solo pensamientos, fue como una cuchilla para Teresa. La policía fue notificada. 2 agentes vinieron a buscar el diario, lo llevaron para peritaje. Prometieron analizar las voces, los sonidos de fondo, la procedencia del dispositivo. Dijeron que intentarían identificar patrones acústicos, referencias espaciales. Pero no hubo resultados inmediatos. Una semana después, el parte oficial fue escueto. Material en revisión, sin datos concluyentes. Nada más. Joaquín sintió que el diario, en manos de otros, perdía su potencia, que nadie lo escucharía como él lo había hecho, que nadie sabría leer entre esas pausas, entre esos suspiros. A partir de ese día, comenzó un nuevo ritual en la casa. Cada noche, Teresa colocaba el diario sobre la mesa del comedor y lo encendía durante la cena. No para hablar, no para discutir, solo para que la voz de Luna llenara el espacio. Era un acto de resistencia, de duelo, de conexión. Al principio Joaquín lo encontraba perturbador. Luego entendió. Era la única forma que su madre había encontrado de mantener a Luna presente, de darle un lugar en la mesa, de asegurarse de que esta vez todos la oyeran. Joaquín, en paralelo, comenzó a grabar su propia voz. Compró una grabadora similar y hablaba por las noches, cuando no podía dormir. Hablaba con ella, le contaba cosas del día, le hacía preguntas. A veces solo dejaba grabado el silencio, como si quisiera registrar la ausencia, como si ese eco pudiera de alguna manera alcanzar el espacio donde ella estuviera. Nunca reproducía esas grabaciones, solo las guardaba, en una caja de madera, igual a la que había usado Luna. Con el paso de los días, notaron un patrón. Cada vez que escuchaban el diario, un mismo sonido aparecía al fondo. Un golpe, casi imperceptible, siempre en el mismo segundo, siempre después de una frase clave. Un técnico en sonido, amigo de Joaquín, sugirió que podría ser un código, o una señal, o simplemente el mecanismo de la grabadora. Pero Teresa no lo creyó. Para ella, era algo más, algo que Luna había dejado a propósito, una huella, un ritmo, una clave para quien supiera escuchar. Ese diario se convirtió en el nuevo centro de gravedad de la casa. Todo giraba en torno a él. Cada frase, cada pausa, cada sonido era analizado, discutido, llorado. Y aunque no ofrecía respuestas claras, hacía una cosa con total certeza. Impedía el olvido. El tiempo se desdobló en 1900. La casa de los Aranda. Ya no había lunes ni jueves, solo días con luz y días sin ella. El calendario seguía colgado en la cocina, pero nadie lo actualizaba. El último día marcado era el 13 de abril, el domingo anterior a la desaparición de Luna. Aquel día, según recordaban, había sido silencioso. Nadie discutió, nadie lloró, nadie sospechó. Ahora, todo lo que vino después parecía formar parte de un mundo paralelo donde el aire pesaba distinto, donde los sonidos llegaban amortiguados. Teresa dejó de trabajar. Guillermo cerró su taller. Joaquín abandonó la universidad sin hacer trámites, no porque quisieran rendirse, sino porque cada uno, a su modo, había comenzado a habitar otra dimensión, la de la espera. El cuarto de Luna permanecía intacto. Cada mañana Teresa abría la ventana, sacudía las sábanas, volvía a tender la cama, encendía la lámpara del velador y colocaba el diario sobre el escritorio. A veces le hablaba. Preguntas simples. ¿Dormiste bien? ¿Qué querés desayunar hoy? ¿Te acordás de lo que soñaste? No esperaba respuestas. Solo mantenía el hilo, como si su voz pudiera alcanzar un lugar al que no tenía acceso. Joaquín, en cambio, evitaba entrar en la habitación. Pasaba por la puerta sin mirar, pero todas las noches, al apagar la luz de su cuarto, sentía que ella estaba cerca, no como un fantasma, sino como una presencia aún tibia, como un sonido a punto de ser pronunciado. Los objetos de Luna comenzaron a cobrar una densidad simbólica. El vaso que usaba cada noche seguía en el estante sin lavar. Sus zapatillas verdes, algo gastadas, aún estaban junto a la puerta. En la heladera, una nota escrita por ella. No olviden comprar yogur de frutilla. Seguía pegada con un imán con forma de pato. Nadie la quitó. Nadie tocó su cepillo de dientes. Nadie limpió su escritorio. Era como si,
Al conservar el entorno exactamente igual, pudieran evitar que el mundo olvidara que ella existió, que estuvo allí, que dejó huellas. El grabador, ahora pieza central en la vida familiar, fue colocado sobre una base acolchada como si fuera frágil. Cada noche, antes de acostarse, Teresa lo encendía. A veces reproducía las grabaciones ya conocidas, a veces solo lo dejaba grabando el silencio de la casa, como si quisiera que Luna oyera que todavía la estaban esperando. Esa rutina se convirtió en un ritual compartido, aunque nunca hablado. Guillermo se sentaba en la sala con el televisor encendido pero en silencio. Joaquín leía sin concentrarse. Nadie decía «buenas noches», simplemente se quedaban en ese estado de tránsito, esperando que algo, cualquier cosa, rompiera el vacío. La investigación avanzaba a paso lento. Cada llamada de la policía traía una mezcla de esperanza y desilusión. Habían rastreado su celular, pero las señales se perdían en una zona boscosa fuera del perímetro urbano. Buscaron con perros, con drones, con voluntarios. No encontraron nada. Hablaron con todos sus contactos virtuales. Interrogaron a vecinos. Revisaron cámaras de seguridad. Pero siempre faltaba algo. Una imagen, un testigo, un dato clave. Todo parecía girar en torno a un agujero imposible de llenar. Una tarde, una vecina se acercó a Teresa con un sobre. Dijo haberlo encontrado bajo su portón. Adentro había un dibujo, uno de los tantos que Luna había hecho, pero este no estaba firmado. Era una niña con una linterna, de pie frente a una puerta enorme, sin manija. El fondo era completamente negro. Teresa lo sostuvo entre las manos durante varios minutos. No supo si era una señal, una burla o una coincidencia. La policía lo tomó como evidencia, pero no arrojó respuestas, solo nuevas preguntas. Joaquín comenzó a anotar en un cuaderno cada sueño que tenía. La mayoría eran con Luna, pero no como era antes, sino como si estuviera atrapada en un lugar donde no podía hablar. En uno de esos sueños, ella le mostraba una caja cerrada con candado. Él le pedía la llave. Ella se encogía de hombros. Al despertar, buscaba significados, metáforas, símbolos. Comenzó a estudiar grabaciones policiales de otros casos. Se obsesionó con desapariciones similares. Se convirtió, sin proponérselo, en un detective involuntario. Cada noche, antes de dormir, le hablaba al diario. Le decía, «Si estás ahí, dame una pista, algo, lo que sea». A veces se quedaba dormido con la grabadora encendida. Guillermo se volvió más hermético. Pasaba horas encerrado en el taller, desmontando radios, ensamblando piezas. Algunos días no comía, otros apenas hablaba. Teresa intentó hablar con él. Le dijo, «Necesito que estés presente». Él respondió, «Estoy presente a mi manera». No volvieron a tocar el tema. La casa se volvió un espacio de presencias mudas. Todos vivían allí, pero cada uno en su propio duelo, en su propia forma de espera. Las amigas de Luna vinieron una vez. Trajeron cartas, pulseras, una foto grupal. Teresa las recibió con ternura. Joaquín las observó desde lejos. Una de ellas, con los ojos rojos de tanto llorar, dijo algo que quedó flotando en la sala. Ella me dijo que algo pasaba, pero no quiso contarme. Me dijo, «No vas a entender». Esa frase se convirtió en un nuevo vértice del misterio. ¿Qué era eso que no podían entender? ¿Qué era tan grande, tan pesado, tan inefable? La psicóloga escolar también se contactó. Dijo sentirse culpable. Había notado el cambio, pero no supo cómo abordarlo. Pensó que era una fase, que Luna estaba procesando algo. Nadie lo esperaba. Nadie quiso imaginar que algo así era posible. Esa omisión colectiva, esa falla compartida empezó a pesar sobre todos, como una deuda sin saldar. Y mientras tanto, la casa seguía. El diario seguía grabando. Las luces seguían encendiéndose. El pan seguía comprándose. Pero todo, absolutamente todo, era ahora una coreografía silenciosa de espera, de fe sin certezas, de amor sostenido por gestos mínimos, porque a veces lo único que queda cuando alguien desaparece es seguir haciendo como si algún día, en cualquier momento, fuera a volver a cruzar la puerta. Pasaron 23 días. El tiempo, que al principio parecía estar detenido,
comenzó a deformarse. Ya no era posible recordar con exactitud qué había pasado en qué momento. Teresa llevaba un cuaderno donde anotaba todo: llamadas, visitas, sueños, incluso los cambios sutiles en el clima. Martes, viento fuerte, olor a tierra mojada. Joaquín salió en bicicleta a las 18:20. Grabación repetida. Frase sobre la puerta. Era su manera de resistir al olvido, de darle forma a un presente que se deshacía como niebla. Fue en uno de esos días en que el cuaderno aún no había sido actualizado que la carta apareció. No había remitente, no tenía sello. Alguien la deslizó por debajo de la puerta principal, entre las 6 y las 8 de la tarde. Joaquín la encontró al volver del kiosco. Pensó que era publicidad, pero al abrirla la sintió distinta. Era una hoja blanca, doblada en 3. Adentro, una sola frase: busquen donde el agua no corre. La caligrafía era recta, precisa, no femenina, no masculina, neutral. No había firma, no había más papel. Joaquín llamó a su madre. Le mostró la nota. Teresa la leyó 1, 2, 3 veces. Luego la colocó sobre la mesa junto al grabador. Intentaron descifrar el mensaje. Donde el agua no corre, podía ser muchas cosas: un tanque, una fuente abandonada, una pileta vacía, una acequia seca, un canal olvidado. Llamaron a la policía. Los agentes tomaron la carta, la analizaron en laboratorio. No hallaron huellas. La tinta era común, la hoja de cuaderno escolar. Ninguna prueba concluyente. Sin embargo, accedieron a investigar. Un grupo pequeño recorrió la zona sur del barrio, donde antiguamente había un canal de riego ya sin uso. No encontraron nada. Después buscaron en los tanques de agua de las casas abandonadas, en piletas de escuelas cerradas, en fosas sépticas de galpones vacíos. Nada. Otra vez nada. Pero la frase quedó, grabada en la mente de Teresa, en los cuadernos de Joaquín, en las conversaciones mudas de cada noche. La repetían como un mantra: donde el agua no corre. Era poética y cruel, era simbólica y concreta, era una pista o una burla. No sabían, pero cambió algo. Hizo que Teresa comenzara a revisar fotos viejas de salidas familiares, de vacaciones, de excursiones escolares. Buscaba en los fondos algún arroyo seco, alguna represa, alguna señal que hubiera pasado desapercibida. En una de esas imágenes, tomada en el verano anterior, Luna estaba parada junto a una fuente sin agua, en un parque olvidado de las afueras. Altei. Fondo, un muro de ladrillos rotos. Teresa amplió la imagen. Había algo escrito en ese muro, algo ilegible, pero no pudo ignorar la coincidencia. Joaquín y Teresa fueron hasta ese lugar. Era una plaza en desuso, con juegos oxidados y pasto alto. La fuente seguía allí, vacía, sucia, con hojas secas y botellas viejas. Caminaron alrededor. Nada. Miraron detrás del muro. Solo basura. Ratas. El muro aún tenía letras, pero estaban más borradas. Sí, ese ves era lo único legible. Tomaron fotos. Anotaron coordenadas. Las entregaron a la policía. Los agentes prometieron volver con un equipo. No lo hicieron de inmediato. La prioridad ya no era alta. El caso comenzaba a enfriarse. Pero para ellos, ese lugar ya no era cualquier lugar. Esa noche, al regresar, Teresa hizo algo que no había hecho antes. Habló frente al grabador. No reprodujo las frases de Luna. No encendió la lámpara. Solo se sentó, apretó rec y dijo: fuimos a donde el agua no corre. No estabas, pero lo vamos a seguir. Intentando. Luego se quedó en silencio, pero no apagó el dispositivo. Lo dejó grabando toda la noche, como si esperara que, de algún modo, Luna contestara. Esa grabación se volvió una más en la colección. Cada tanto la reproducían, no por lo que decía, sino por el eco, por los sonidos de fondo, por el leve crujido de la madera, como si dentro del silencio algo estuviera escondido. Guillermo, que hasta entonces se había mantenido distante, pidió ver la carta. La leyó en voz baja. Luego fue hasta su taller. Volvió con un mapa del barrio. Marcó todos los puntos donde había agua estancada, tanques en desuso, pozos. Luego marcó los recorridos escolares de Luna, los caminos habituales. Se quedó hasta la madrugada
analizando posibles coincidencias. Fue la primera vez en semanas que participó con intensidad. No dijo nada, pero Joaquín lo vio más enfocado, como si esa frase le hubiera devuelto un propósito, o al menos un enigma. En los días siguientes, Joaquín revisó todas las grabaciones de Luna buscando alguna mención al agua. Encontró una frase apenas audible, dicha entre respiraciones. Hay lugares donde todo se queda quieto, como el agua que no se mueve. La frase no parecía importante en su momento, pero ahora sonaba como una señal, como si Luna hubiese dejado esa frase plantada, como una semilla, esperando el momento en que alguien supiera qué hacer con ella. ¿Era la carta una respuesta? ¿Un eco de la voz de Luna? ¿Una pista real? ¿O alguien jugaba con su dolor? Las preguntas se multiplicaban, pero las respuestas no llegaban. Solo más silencio, más tiempo, más ausencia. La carta fue guardada en una caja de madera junto al primer dibujo, a la nota del yogur, al grabador. Teresa lo llamó el archivo de Luna. No lo mostraban a nadie, pero lo abrían cada noche, como si eso mantuviera viva la posibilidad de que algo, en cualquier momento, hiciera sentido. A los 39 días de la desaparición de Luna, una oficial nueva fue asignada al caso. Se llamaba Gabriela Méndez, tenía poco más de 30 años y una reputación discreta más firme. Diferente de los agentes anteriores, Gabriela llegó a la casa de los Aranda sin prensa, sin protocolo, sin preguntas decoradas. Se sentó con Teresa y Joaquín a revisar cada papel, cada audio, cada imagen, cada dibujo. Les pidió no versiones, sino gestos. ¿Qué cambió exactamente ese domingo? ¿Qué objeto ya no está donde estaba? ¿Qué frase ella dejó de decir? Esa forma de mirar, más íntima, más corporal, les devolvió algo parecido a la confianza. Joaquín la acompañó durante varias jornadas. Juntos repasaron rutas, archivos, fotos satelitales. Gabriela tenía una teoría. Luna no había desaparecido de forma impulsiva. Fue un retiro meticuloso, dijo, planeado, silencioso, ritual. Y esa palabra, ritual, quedó flotando en el aire. La oficial pidió reabrir una pista que había sido descartada. Un vehículo que uma câmera de segurança captou às 6h41 da manhã do dia 14 de abril, a apenas 3 quadras, Casa dos Aranda. Era um carro cinza escuro, sem placas visíveis, que reduziu a velocidade por 2 segundos diante de uma das vielas laterais e depois acelerou em direção à estrada. A princípio, foi considerado irrelevante, mas Gabriela cruzou o horário com as estimativas de desaparecimento e insistiu em revisar. Solicitou as imagens de outras câmeras, das quadras vizinhas, dos semáforos próximos, e encontrou um padrão. O mesmo carro aparecia em 2 gravações adicionais, com uma diferença de 5 minutos. Em ambas algo parecia se mover no banco de trás, mas as imagens eram borradas, e ninguém conseguia afirmar se era uma pessoa ou um reflexo. Foi então que um novo detalhe emergiu. Um funcionário da empresa de segurança privada que cuidava de um condomínio nas proximidades relatou informalmente que na mesma manhã viu uma figura parada por quase 10 minutos em frente a uma construção abandonada. Disse que pensou se tratar de alguém esperando um ônibus, mas que a imobilidade chamou sua atenção. Era como uma menina com uma mochila pequena e o rosto coberto por um gorro. Não registrou em relatório. Não falou com a polícia. Achou que não era nada. Quando Gabriela mostrou a ele uma foto de Luna, ele hesitou. Parece, mas não posso garantir. A data batia, o horário também. Mas sem câmeras, sem testemunhas, era apenas um fio. Teresa escutou esse relato com a respiração presa. Imaginou a filha parada, sozinha, com frio, diante de um prédio sem portas. Que tipo de coragem ou desespero leva uma menina de 13 anos a se afastar de tudo no escuro da madrugada? Joaquim, por outro lado, se prendeu a outro detalhe: a mochila. A pequena mochila verde que Luna usava desde os 9 anos, com um chaveiro de coelho e um bolso rasgado. Estava desaparecida desde o primeiro dia. Nunca foi encontrada, nem nas buscas, nem nos registros, nem nos objetos deixados para trás. Gabriela anotou: objeto-chave ausente.
buscar em arquivos de objetos perdidos, mercados informais, câmeras de rodoviária. A busca agora tinha um novo foco: rastrear a mochila. Mas ao investigar lojas de penhores, bazares e mercados de usados, nenhuma pista surgiu. Em contrapartida, um dono de brechó disse ter recebido, semanas antes, uma caixa com vários itens infantis deixada na calçada durante a madrugada. Entre eles, havia um caderno com desenhos de casas sem janelas, muito semelhantes aos de Luna. Mas o caderno foi vendido, sem registro. Joaquim, ao ouvir isso, fechou os olhos e apertou os punhos. Sentia que as pistas apareciam como ecos, sempre tarde demais, sempre incompletas. Enquanto isso, algo novo começou a incomodar Teresa. Um ritual antigo de Luna. Ela sempre deixava a lancheira pronta na noite anterior, com os itens organizados por cor. Era obsessiva com isso. Mas no dia da sua ausência, a lancheira estava na cozinha, vazia, o que sugeria que ela não pretendia levá-la. Por que então o pijama foi dobrado e a cama arrumada? Por que o uniforme desapareceu se ela não levou o lanche? Pequenas contradições, pequenos gestos que não batiam. Gabriela pediu para reconstituir os últimos dias em detalhes. O que Luna comeu, onde se sentou, quem a visitou. Teresa lembrou que na sexta-feira anterior, a filha se trancou no banheiro por quase 1 hora e saiu com os olhos inchados. Não disse nada, apenas foi dormir. Joaquim lembrou que, naquela mesma noite, ouviu uma gravação diferente, mais longa, vinda do quarto dela. Mas quando se aproximou, o som parou. Não tinha pensado nisso até agora. Essas memórias foram catalogadas como anotações tardias relevantes. No meio disso tudo, uma professora de Luna, que estava de licença por luto, na época da investigação inicial, retornou à escola e procurou a família. Disse que Luna havia entregue a ela, 2 meses antes, um envelope com desenhos pedindo que guardasse caso algo aconteça. A professora, perturbada, esqueceu do pacote. Só o encontrou ao reorganizar os materiais agora. Dentro estavam 5 folhas dobradas. Em uma frase: "Mi vozes chiquita pero todavia grita". Em outra, um desenho com figuras sem boca. A terceira era uma espécie de mapa de algum lugar indefinido, com um ponto marcado e a palavra silêncio. As 2 últimas continham o que pareciam ser símbolos inventados, como uma escrita pessoal indecifrável. Gabriela fotografou tudo. Disse que aquilo era o mais próximo de uma confissão que tinham até agora. Mas ainda não era o suficiente. A tensão dentro da casa aumentou. Teresa teve uma crise de pânico ao acordar de madrugada e achar que tinha ouvido passos no corredor. Joaquim começou a ter insônia severa, alternando noites em claro com manhãs entorpecidas. Guilhermo voltou a dormir no sofá, mas sem televisão, só com a luz da sala acesa, como um guardião. E o gravador? O gravador seguia no mesmo lugar, sendo ligado toda a noite. Em uma dessas madrugadas, ao revisar as gravações recentes, Teresa ouviu um clique diferente. Um som metálico, não presente nas anteriores. A gravação foi enviada à perícia. Pode ser qualquer coisa, disseram, mas pode não ser. Hacía ya casi 2 meses desde la desaparición. Y aunque todo lo demás había cambiado, las investigaciones, las hipótesis, los rostros alrededor, en la casa de los Aranda, algunas cosas permanecían idénticas. El cuarto de Luna, por ejemplo, seguía sin alteraciones. La cama continuaba tendida con precisión casi quirúrgica. El almohadón pequeño en forma de estrella seguía en el centro. La lámpara con pantalla rosada se encendía al caer la tarde y se apagaba al amanecer todos los días, sin falta. Teresa abría las ventanas cada mañana, incluso en los días más fríos. Aireaba las cortinas, sacudía los peluches, volvía a colocar cada objeto en su lugar, como si alguien los hubiera movido durante la noche. No se trataba de negación ni de fe ciega, era otra cosa, una forma de contención, de mantener viva la posibilidad de regreso, porque lo más difícil no era aceptar la ausencia. Lo más difícil era imaginar que Luna, en algún lugar, pudiera sentir que ya nadie la esperaba. El grabador seguía sobre el escritorio. No era el mismo de las primeras semanas. Joaquín
Había instalado un sistema con mayor capacidad de almacenamiento y un micrófono más sensible. Cada noche se encendía automáticamente a las 21:00 y grababa durante 4 horas. Luego, Joaquín revisaba el archivo, no por curiosidad morbosa, sino por necesidad. Escuchaba los sonidos de la casa, los pasos de su madre, los suspiros de su padre, el crujido de la madera, la lluvia contra el techo. A veces simplemente guardaba las grabaciones sin oírlas, pero otras se detenía en detalles mínimos, un golpecito, un leve roce, una vibración. Empezó a crear un archivo paralelo, un registro sonoro de la espera. Lo llamó Vigilias. Teresa, por su parte, mantenía un diario escrito. Cada día anotaba una frase, una imagen, un recuerdo. A veces eran cosas pequeñas. Hoy recordé cómo le gustaba el olor del pan tostado. Otras eran más densas. Soñé que me hablaba desde un pozo. No pude sacarla. En la contratapa del cuaderno pegó una foto de Luna, de cuando tenía 6 años, con un vestido azul y una sonrisa tímida. No podía mirar esa imagen sin sentir un nudo en el pecho, pero tampoco podía guardarla. Necesitaba verla. Necesitaba recordar quién era, cómo era, qué amaba, qué temía. Guillermo había vuelto al taller, pero no para trabajar. Comenzó a construir una especie de caja de resonancia, un dispositivo de madera y metal, diseñado para amplificar sonidos tenues. Le dijo a Joaquín que era un experimento, pero ambos sabían que buscaba algo, quizás un susurro, una frecuencia, una pista, algo que el oído humano no pudiera captar, pero que estuviera allí. Cuando lo terminó, lo colocó en el cuarto de Luna. Lo encendía por las noches junto al nuevo grabador. Nadie sabía si funcionaba, pero eso no importaba. El solo acto de hacerlo, de buscar, de insistir, era una forma de seguir vivos. El barrio ya había cambiado de humor. Al principio todos preguntaban, se acercaban, ofrecían ayuda. Ahora evitaban el tema. Algunos cruzaban la calle al verlos, otros bajaban la voz, como si la desaparición de Luna fuera contagiosa, como si su ausencia revelara algo que nadie quería ver. Teresa lo notó, Joaquín también, pero no los culparon. Entendían el miedo, la impotencia, el deseo de seguir con la vida como si nada. Pero ellos no podían. Para ellos, todo había cambiado. Todo seguía cambiando. Cada día, un poco más. Joaquín comenzó a soñar con grabaciones. No con Luna directamente, sino con sonidos. En uno de esos sueños, oía la voz de su hermana diciendo: «Estoy acá, pero nadie sabe cómo llegar». Se despertó con la garganta cerrada. Anotó la frase. Luego, revisó el grabador. En la grabación de esa noche, a las 2:48, un sonido metálico se repetía 3 veces, con un intervalo exacto de 5 segundos. Lo aisló, lo reprodujo en bucle, consultó a Gabriela. La oficial pidió un análisis, pero no era concluyente. Puede ser cualquier cosa. Joaquín no insistió, solo guardó el archivo en una carpeta especial, eventos. Teresa un día colocó un papel sobre la almohada de Luna. Una sola frase: «Aquí seguimos». No lo movieron. Cada noche lo dejaban allí, como si fuera una bandera, un mensaje cifrado, un anclaje. No sabían si Luna alguna vez volvería a leerlo, pero necesitaban que existiera, que alguien, algún día, pudiera encontrarlo y entender. Gabriela seguía visitando la casa cada semana. No prometía nada, no ofrecía esperanzas falsas, pero escuchaba, tomaba notas, traía ideas. Un día les dijo algo que nadie había dicho antes. A veces los cuerpos se van, pero la voz queda. Quizás todo esto sea la forma que Luna encontró de seguir hablando. Teresa la miró sin parpadear. Joaquín sintió que algo dentro de él se acomodaba. No era consuelo, pero era verdad. Esa noche, la grabadora registró un silencio distinto. No más profundo, no más largo, solo distinto. Como si alguien, desde muy lejos, estuviera respirando. Fueron exactamente 67 días después de la desaparición cuando el objeto más esperado, más temido, más simbólicamente cargado de toda la historia, apareció. La mochila verde. Esa pequeña mochila que Luna usaba desde que tenía 9 años,
con un cierre desgastado y un llavero de conejo gris colgando del costado. Estaba intacta, o casi. La encontró un hombre mayor, caminando por una senda rural en las afueras del barrio de Santa Clara, a más de 30 kilómetros del hogar de los Aranda. Había salido temprano con su perro y, al acercarse a un árbol seco junto a una acequia abandonada, la vio. Estaba recostada contra el tronco, como si alguien la hubiese dejado allí con cuidado. No había barro, no había ramas sobre ella. Estaba limpia, demasiado limpia. El hombre la llevó a la comisaría local. Los agentes la abrieron con guantes. Adentro había 3 objetos: un cuaderno escolar a medio usar, un paquete de galletas sin abrir y un pequeño reproductor de MP3 con auriculares enredados. No había documentos, no había rastros visibles de daño. Llamaron de inmediato a la unidad a cargo del caso. Gabriela Méndez fue personalmente a recogerla. Cuando la mochila llegó a casa de los Aranda, Teresa la sostuvo como si tuviera fuego por dentro. No lloró, no gritó, solo la miró, y luego la colocó sobre la mesa, al lado del grabador. Joaquín fue quien la abrió de nuevo, esta vez con manos lentas, temblorosas. El cuaderno tenía algunas hojas escritas. Eran ejercicios de lengua, notas escolares, pero en la última página, escrita a lápiz, una frase: «Yo sí lo vi. No estaba dormida». No tenía fecha, no tenía firma, no tenía más contexto. Joaquín la leyó en voz alta. Teresa cerró los ojos. Guillermo, que no había querido acercarse al principio, se levantó del sillón y se quedó de pie frente al objeto, como si esperara que algo más ocurriera. El reproductor de MP3 fue la pieza más enigmática. Joaquín lo conectó a su computadora. Había solo un archivo de audio, sin nombre. Duraba 28 segundos. La voz de Luna, más firme que en las grabaciones anteriores, más clara, decía: «Esto es para cuando ya no esté. No digan que no avisé. A veces no grito porque sé que nadie escucha, pero ahora sí me van a oír». Luego, un ruido metálico, un crujido, y el archivo termina. Gabriela mandó analizar la grabación. Los técnicos confirmaron que no había cortes. Era genuina, pero no pudieron determinar cuándo fue grabada ni con qué dispositivo exactamente. El MP3 era común, sin marcas. Las preguntas estallaron. ¿Cómo llegó la mochila hasta Santa Clara? ¿Por qué estaba limpia? ¿Quién la dejó allí? ¿Por qué justo en ese lugar, junto a una acequia seca, donde el agua no corre, igual que la frase de la carta anónima? ¿Fue ella? ¿Alguien más? ¿Estaba viva cuando lo dejó? ¿O alguien estaba jugando con ellos? Las posibilidades eran demasiadas. Gabriela organizó una nueva búsqueda en la zona. Drones, perros, voluntarios. Revisaron cada rincón del terreno. No, hallaron nada más. Ningún rastro, ningún indicio. En casa la mochila se convirtió en una nueva presencia. Teresa la colocó sobre una silla junto a la ventana del cuarto de Luna. No permitía que la guardaran. Decía que era el hilo que faltaba. Todas las noches, mientras el grabador registraba los ruidos del hogar, la mochila permanecía iluminada por la luz de la lámpara de lectura. Joaquín comenzó a notar coincidencias entre los sonidos del reproductor y algunos ruidos que ya habían sido grabados en noches anteriores. Un chasquido metálico, un timbre grave. Creó una carpeta nueva, Cruces, donde colocó todos los archivos con ruidos similares. Pero nada era claro. Todo estaba a medias. El descubrimiento, lejos de ofrecer alivio, desató nuevas angustias. Teresa empezó a hablar en voz alta durante el desayuno. «Si fuiste vos quien la dejó, ¿por qué ahí? ¿Querías que la encontráramos?» Guillermo volvió a encerrarse. Joaquín dejó de comer. Gabriela comenzó a dormir en su auto, algunos días, cerca del domicilio. No por protocolo, por impulso. Decía que algo iba a pasar, que estaban cerca. Pero cerca de qué, nadie sabía. En uno de esos días, Teresa encontró en el bolsillo lateral de la mochila un papel pequeño, doblado en 4. Era un fragmento de hoja arrancada de un cuaderno, con una sola línea. No es como ustedes piensan. Eso fue todo. Sin firma, sin contexto. La letra parecía de Luna, pero no lo podían asegurar. Gabriela tomó una muestra para análisis grafológico. El informe llegó días después,
alta compatibilidad con escritura previa. Otra pista que no aclaraba nada. Solo habría nuevas posibilidades. Ese fue el momento en que Joaquín dejó de buscar respuestas definitivas. Comenzó a escribir. No un diario, no un informe, una especie de carta infinita. Cada noche escribía a Luna como si pudiera leerlo. Le contaba lo que pasaba, lo que soñaba, lo que pensaba. A veces copiaba frases del diario de voz, a veces pegaba fotos. Empezó a dejar esas cartas dentro de la mochila. Era su nuevo ritual, su manera de hablarle, de sostenerla, porque la mochila había regresado, pero ella todavía no. Fue una tarde de lluvia fina, 73 días después de la desaparición, cuando ocurrió algo que lo cambió todo. Joaquín estaba revisando los respaldos antiguos del computador familiar en busca de un archivo suyo para la universidad, cuando encontró una carpeta olvidada, nombrada simplemente Luna. Al principio pensó que eran fotos, pero al abrirla, vio un archivo de audio con fecha del 22 de marzo, 3 semanas antes de que Luna desapareciera. No recordaba haberlo escuchado antes. No tenía título, solo un número de serie automático. Lo reprodujo. Al principio no reconoció la voz. Sonaba distinta, más aguda, más nerviosa, como si hablara con alguien. Pero luego supo, era ella, Luna. No estaba ensayando, estaba hablando con otra persona. La voz apenas se oía. Parecía provenir de otro cuarto, grabada desde el pasillo o desde el bolsillo de una prenda. La conversación era fragmentada. Luna decía, ¿y si lo digo? Si alguien me cree. La otra voz, baja, masculina, respondía, no vas a decir nada. Ya sabes lo que pasa cuando hablas de más. Luego, pasos, un ruido de golpe. Silencio. Fin del archivo. Joaquín no pudo moverse. Escuchó el audio una y otra vez. Intentó ajustar el volumen, limpiar los ruidos, separar las frecuencias. La segunda voz le resultaba familiar, demasiado familiar. Subió el archivo al sistema de análisis de audio que Gabriela había instalado semanas atrás. Comparó patrones de frecuencia. Y lo que temía se confirmó. La voz era de Guillermo, su padre. No lo podía creer. No quería creerlo. Pero la coincidencia era demasiado exacta. El tono, las pausas, el timbre, todo. Era él. Joaquín no dijo nada. No esa noche. No esa mañana. Se encerró en su cuarto. Reprodujo grabaciones anteriores. Intentó encontrar algún patrón. Y entonces entendió algo. Que la voz de Luna, en sus diarios, nunca nombraba a nadie. Nunca decía papá. Siempre decía él. Siempre evitaba identificar. Como si incluso en su miedo más íntimo hubiera querido proteger. O como si supiera que nombrarlo no serviría de nada. Teresa notó el cambio en Joaquín. Le preguntó qué ocurría. Él no respondió. Solo le entregó el archivo. Ella lo escuchó sin moverse. Su rostro no mostró lágrimas, ni gritos, ni rabia. Solo una inmovilidad devastadora. Como si su cuerpo hubiese decidido ausentarse para no quebrarse. Luego se levantó, fue al taller, miró a Guillermo en silencio y regresó. No dijo nada. Esa noche no durmió. Nadie durmió. Gabriela fue contactada de inmediato. Revisó el audio. Confirmó la autenticidad. Inició un proceso de investigación interna. Pero había un problema. El archivo no era una confesión. No era una prueba directa. No se podía establecer fecha exacta ni circunstancias precisas. Guillermo fue interrogado. Negó. Dijo que no recordaba esa conversación, que quizás era un montaje, que no tenía idea. Nadie pudo probar lo contrario, y entonces el caso volvió a ese lugar que más duele, la sospecha sin resolución. Lo que cambió fue otra cosa, la dinámica familiar. Teresa dejó de hablarle. No lo echó, no lo enfrentó, solo dejó de verlo. Joaquín dejó de grabar. Solo reproducía los archivos antiguos, y en uno de ellos escuchó algo que antes había pasado desapercibido. En la última grabación conocida de Luna, la misma del MP3 hallado en la mochila, después de la frase «Ahora sí me van a oír», hay una pausa, y luego apenas audible una frase. No quería que fuera así. Esa frase fue el golpe final, porque no decía con claridad lo que temía. No resolvía nada. Solo mostraba lo esencial.
que Luna había intentado avisar, que había hablado, que había suplicado, que había dejado rastros. E ninguém a ouviu. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora vámonos continuar con el video. Hoy, passados mais de 4 meses desde o desaparecimento de Luna, a casa dos Aranda já não recebe visitas. As luzes continuam acendendo-se nos mesmos horários. O quarto segue exatamente como estava. O gravador ainda é ligado todas as noites, mas há algo novo no ar. Uma espécie de resignação quieta, sem alívio, sem respostas. Teresa deixou de esperar no portão. Agora, ela senta-se todas as manhãs na cadeira encostada à porta do quarto de Luna, com uma xícara de chá morno entre as mãos, e escuta, não as gravações, mas os sons da casa, como se esperasse que algum som estranho, uma vibração fora do comum, um rangido na madeira revelasse o impossível. No calendário da cozinha, uma data foi finalmente marcada com caneta vermelha. 14 de julho. Não há legenda. Apenas um círculo espesso. Joaquim foi quem o desenhou. É o dia em que decidiu parar de buscar. Não porque desistiu, mas porque entendeu que algumas perguntas não têm resposta e que há dores que não se explicam, apenas se carregam. Seu ritual agora é outro. Ele imprime cada frase dos diários de Luna, uma por semana, e cola nas paredes de seu quarto. A mais recente diz: "A vezes me sinto um ruído que nadie pode nombrar." Ele não chora, apenas escreve. Guilhermo, depois de semanas em silêncio absoluto, deixou a casa. Saiu em uma madrugada chuvosa, levando apenas uma mochila pequena. Não deixou bilhete, não atendeu chamadas. Teresa não perguntou. Joaquim não procurou. A ausência dele não curou nada, mas tampouco foi sentida como novidade. Era apenas mais uma camada de silêncio. No fundo, todos sabiam que sua presença ali já era um ruído insuportável. O gravador de Luna segue no mesmo lugar, mas agora está ligado a um fone de ouvido. Teresa o usa todas as noites antes de dormir. Não escuta mais as gravações antigas. Apenas deixa que ele capture o som da casa e o devolva aos seus ouvidos. É como se eu escutasse o que a casa lembra dela, disse uma vez a Joaquim. Ele não respondeu. Apenas assentiu. Compreendia sem precisar de explicações. No armário, a mochila verde foi pendurada, aberta. Dentro, Teresa colocou as cartas de Joaquim, os desenhos, a folha com a frase "Nus como ustedes piensan" e um envelope vazio. Toda semana, ela acrescenta algo novo. Diz que é para quando Luna voltar. Ela vai querer saber o que aconteceu aqui. Vai precisar entender o que a gente fez com o silêncio. Ninguém discute. É um gesto. E os gestos, às vezes, são a única forma de memória. Uma tarde, Joaquim instalou uma luz pequena dentro da mochila. Ela se acende com o anoitecer e apaga com o nascer do sol. Ele não explicou o porquê. Teresa nunca perguntou. Mas toda noite, ao passar pelo quarto, ela olha para dentro e sorri de leve. É uma luz fraca, quase invisível. Mas basta. No fundo da gaveta onde Luna guardava suas pulseiras, Teresa encontrou um recorte de revista com uma frase sublinhada. A veces la forma mais profunda de hablar es dejar algo encendido. Colocou o papel na porta do armário. É a última coisa que ela lê antes de dormir. Porque Luna ainda não voltou. Porque talvez nunca volte. Mas há uma cadeira onde ela costumava sentar, uma luz que ainda acende, uma escuta que persiste, uma frase que não se apaga. Alguma vez existe um gesto de bondade que cambiou a vida de alguém sem saberlo?